Usted sabe que estamos en esta serie y estoy ya en la tercera parte, casi que por finalizar, por lo menos lo que es el capítulo 15 de Lucas, que casi, si usted se dio cuenta, lo hemos venido viendo versículo por versículo y hemos venido aprendiendo muchas enseñanzas. Hemos visto desde que empezamos en el verso 1, que fue la enseñanza de la oveja perdida. Luego en el verso 8, la enseñanza de la moneda perdida. Luego en el verso 11, la enseñanza del hijo menor, la enseñanza del padre y la enseñanza del hijo mayor. Yo quisiera darle las características del padre hacia el hijo mayor. Ya vimos las características del hijo mayor, que enseñé ciertos síndromes o ciertas características que manifiestan aquellos que se comportan como hijos mayores, en un sentido espiritual, hijo mayor. No que si usted es el hijo mayor, usted ya tiene eso, no es eso, es desde un punto de vista espiritual. Es más, usted puede tener características de hijo menor y características de hijo mayor. De los dos pueden haber características que usted tiene que, y yo tengo que corregir, tenemos que cambiar. Por ejemplo, una de las características que aprendíamos todos, y a quién no nos ha atrapado en algún momento o nos ha querido traer ese ataque, que fue una característica del hijo mayor, la envidia, por ejemplo. La envidia, yo creo que no hay ser humano en esta tierra que no padezca de envidia. Y en la iglesia cristiana, en el ambiente cristiano, hay envidia. Es más, yo mismo he padecido de envidia. Y yo he tenido que decirle: Señor, perdóname, porque esto es envidia. Por ejemplo, cuando de repente uno puede ver que gente en 5 años ya tienen edificio propio, ya tienen su local, aire acondicionado, cielos, y nosotros ya vamos para 13, bueno, el próximo año 14 años, y esto todavía no lo hemos, y ni siquiera tenemos no veo ni la palma de la mano de un hombre allá como a 7 kilómetros. Ni siquiera todavía puedo ver eso. Porque para poder hacer algo grande se ocupa una iglesia entera y que junta, en sinergia, todos podamos hacerlo juntos. Pero ¿cómo vamos a lograr cuando solo un 10% participa en aspectos financieros? Para decirle algo. Y entonces viene la envidia a atacarte. Ah, no, en mi iglesia, me cuenta un pastor, yo tengo un grupo de empresarios que en una ofrenda recogimos 600 millones de colones. ¿Qué? En Costa Rica, sí. Mi desayuno de empresarios, cuando tomamos la ofrenda del desayuno de empresarios, son 10 millones. En la ofrenda del desayuno de empresarios, una vez al mes. Amigo, de esos que lo vi crecer en el ministerio, gente que nos rozamos de tú a tú, casi que éramos de la misma época y todo. Y la envidia te quiere venir a atrapar. Síndrome de hijo mayor. Todos hemos padecido esto. Por eso le digo, aquí nadie se escapa, ni el pastor, ni el líder, ni el discípulo, ni el miembro que hoy viene. Todos hemos padecido características de hijo menor, características de hijo mayor, que por cierto no son positivas. Todas las características que hemos visto son características para mejorar, más bien porque no nos ayudan. Hoy quiero que usted aprenda características del Padre. ¿Se dieron cuenta que todas las características del Padre son buenas? Tenemos que ser padres. Tenemos que aprender a ser padres. En todo lo que hacemos tenemos que tener una mentalidad de paternidad. ¿Qué padre el hijo el de Lucas capítulo 15 con respecto a su hijo menor y a su hijo mayor? ¿Qué manera el padre que usted y yo tenemos? Recuerdan que el padre representa al padre espiritual. Yo vengo a ser un padre espiritual para ustedes. Representa al padre natural. Ustedes son padres naturales si tienen hijos, y si no, tienen un papá
o una madre también tiene que ver con la mamá. Pero sobre todo el padre representa al Padre celestial, a tu Padre, al que ese sí nunca te deja, nunca te abandona, con el que cuentas 24 horas siempre. Lo puedes llamar y Él está atento a escucharte. Ese es nuestro Padre celestial. Y aquí hoy puedo ver características de este Padre hacia su Hijo mayor. Verso 28. Verso 28 de Lucas 15. Entonces se enojó. ¿Quién se enojó? El padre. No veo ahí a Olger. ¿Usted hace algo en Mixer? Sí, no, ¿me puede subir estos? Un poquito, un toquecito a los monitores con un poquito más de agudos. 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Un poquito más. Y no quería entrar. Ahora me pasa, Raquel seguro y la pastora se ríen de esto porque ahora dice, ya pastor, y no subieron nunca nada. Es que ahí hay una parodia de sonidistas, que el pastor le pide, suba, y el sonidista no le sube. Y le dice el pastor, excelente, ahí quedó perfecto. Y nunca le subieron. Y así pasan con los músicos, denme más guitarra, sí, dele. Y nunca le suben, perfecto, ahí quedó excelente. Buenísimo, ahí quedó bien ecualizada. Y el sonidista se roba el show ahí para que los puedan ver, parodias cristianas, que es la realidad de las iglesias. Es la pura realidad. Pero sí, ya sí siento que le subieron un poquito. 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Ese es el hijo mayor. Síndrome de hijos que hay en la iglesia. Se enojan. Pierden la paz, pierden la razón. Bueno, pero eso ya lo vimos. Se enojó y no quería entrar. Aquí entra el protagonista de la historia para mí. Salió por tanto su padre, mi padre, tu padre, y le rogaba que entrase. Anote esa característica. Le rogaba que entrase. Ese es tu Padre. Ese es el Dios que tenemos. Esa es la característica de un Padre bueno como el que usted y yo tenemos. El mundo ve a Dios como un padre malo. El mundo ve a Dios como aquel que si por X razón se equivoca, Dios le va a mandar un rayo desde el cielo hasta exterminarlo. Ese no es el Dios que la Biblia me enseña. Mucho menos a aquellos que hemos recibido al Señor Jesús y ahora somos hijos de un mismo Padre. Ese no es entonces el Dios que la Biblia me enseña. Este Padre dice, le rogaba que entrase. ¿Sabe cómo llamo yo a esto? A esto yo le llamo la paciencia de Cristo. Esta característica del Padre es la paciencia de Dios, representado en sus tres maneras, como Dios, Padre, Espíritu Santo y el Señor Jesucristo. Y oiga lo que dice la Biblia, oiga la paciencia. ¿Sabe que Dios tuvo paciencia de usted y de mí? ¿Sabía usted eso? Dios fue paciente para contigo. Es más, ¿cuántos pueden decir, Dios sí me aguantó a mí? Es más, ¿cuántos dicen, cómo me aguanta Dios? Oiga, hermano, yo mismo le he dicho, Señor, ¿cómo haces para aguantarme? A veces yo digo, Señor, si no fueras Padre, yo creo que ya me hubieras enviado un rayo. Porque solo Dios nos aguanta, solo Dios nos soporta, solo Dios nos tolera. A eso yo le llamo, y yo no, le llama la Biblia la paciencia de Cristo. Vaya conmigo a 2 de Corintios. Bueno, primero a 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 5. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 5 dice: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo.
También esta palabra se traduce a la perseverancia. Si no tuviéramos a un padre perseverante y paciente, ya usted y yo no existiríamos. Ya usted y yo no tendríamos ninguna oportunidad, pero gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que es paciente para con nosotros. Dice Romanos 15:5, ¿por qué Dios es paciente? Porque en su naturaleza está la paciencia, está la perseverancia. Romanos capítulo 15, verso 5 dice, 15:5, pero el Dios de la paciencia, por eso es que Él es un Dios paciente. En la naturaleza divina de nuestro Padre está la paciencia, que por cierto, si la naturaleza divina de Dios es paciente, entonces ¿cuál es la naturaleza de un hijo de Dios? Paciente. Tiene que haber paciencia, tiene que haber perseverancia en nosotros. El Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Algo más hace la paciencia de Cristo. ¿Qué hace la paciencia de Cristo? Segunda de Corintios 5:20. Segunda de Corintios 5:20. Pasaje conocidísimo para una iglesia como esta, identificada en ganar almas. Si hay una característica que define al ministerio Maná Internacional de Kingdom Takers, es Segunda de Corintios capítulo 5 verso 20. Es como parte de nuestra naturaleza de iglesia. Es parte de nuestra forma de vivir en la iglesia Maná Alajuela. Que por cierto, esto nos recuerda que la primera semana de diciembre, el sábado exactamente, Pastor Mario Valle, sábado 3 de diciembre, el sábado 3 de diciembre estaremos anunciando Segunda de Corintios 5:20, como si Dios rogase por medio de nosotros: reconciliaos con Dios. Esa es la paciencia de Cristo. Es el Padre rogándole al mundo y diciéndole: reconcíliense, reconcíliense. Era el Padre diciéndole al hijo mayor: te ruego que entres, te ruego que pases, ven y alégrate con nosotros, porque tu hermano, este hijo menor que se había perdido, ahora fue encontrado. Ven y celebra fiesta con nosotros, porque mi paciencia ha hecho que él regrese. Siempre lo estuve esperando, siempre estuve listo a que él viniera, y ya él ha venido. Eso se llama rogarle al mundo que se reconcilie con Dios. ¿Se imagina a Dios rogando? Dios ruega. Dios rogó para que tú vinieras. Porque a veces nos hacemos los rogados. A veces nos hacemos los rogados. Y Dios tuvo misericordia de nosotros. ¿Qué dice exactamente el verso? Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Característica del padre hacia su hijo mayor. Recuerdan que el hijo mayor, la tercera representación del hijo mayor es el mundo. Recuerdan, en su estado de altivez y arrogancia. Es la tercera forma, pero también aplica para hijos cristianos. Dios tiene que rogarnos y casi nos tiene que suplicar a la iglesia: ¿por qué no van y son embajadores? ¿Por qué no van y anuncian este evangelio al mundo que está perdido? ¿Por qué no se vuelven? ¿Por qué no dan una mirada? Vengan otra vez a Cristo. Esa es característica número 1 del Padre hacia una iglesia en estado de inmadurez y hacia el mundo en su estado de altivez y arrogancia. Número 2, verso 28, le rogaba que entrase. Verso 29, aquí ya no es el Padre. Por eso el verso 29 ya nosotros lo vimos, pero lo quiero leer. Mas él respondiendo dijo al Padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Ya usted sabe todo lo que implicaba eso. Verso 30, pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras,
has hecho matar para él el becerro gordo. También ya usted sabe las implicaciones del verso 30. Verso 31, entra otra vez el padre. Él entonces le dijo: hijo, característica número 2 del padre hacia su hijo, le recuerda enfáticamente. Hermanos, que cuando yo leo la Biblia, yo me meto en el espíritu de la Biblia. No sé usted cómo lee la palabra. Tal vez usted lee corrido y tal vez no hay detalles que usted pueda ver. Pero cuando estoy leyendo la palabra devocionalmente y llegué a este verso donde el padre dijo: hijo, yo sentí que me estaba hablando a mí también. Yo me sentí como hijo, porque número 2, el padre le tiene que recordar al hijo mayor que él es su hijo. Por lo tanto, le recuerda que en él hay paternidad. Número 2, en nuestro padre tenemos paternidad verdadera. Por eso yo doy énfasis a la tercera representación del padre, que es nuestro Padre Celestial, porque en el Padre Celestial tenemos la verdadera paternidad. Tu padre natural te puede fallar, tu mentor te puede fallar, aquel pastor te puede fallar, aquel líder te puede fallar, aquel director te puede fallar, aquel jefe te puede fallar, aquel papá te puede fallar, aquel padrastro te pudo fallar. Pero el que no te va a fallar es el Padre Celestial, ante el cual Él te dice: soy tu Padre espiritual. Te ofrece y te recuerda que en Él hay paternidad. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8. Romanos 8 dice así, verso 37. Romanos 8:37, perdón, 8:15. Pues no habéis, leamos el 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Recuerde que el espíritu de adopción lo que significa es que fuiste comprado por un precio. Eso es ser adoptado. Adoptado significa que tú y yo estábamos en una subasta de esclavos. Esa era nuestra posición. Estábamos en una subasta de esclavitud y vino el Padre y dijo: yo pago el precio por pero no para que sea esclavo, sino para que sea hijo. Para que a partir de ahora sea mi amigo, para que a partir de ahora disfrute estar en la casa del Padre, para que salga del mundo de esclavitud, del mundo de error, y ahora viva una vida de paz, una vida de gozo, una vida de fortaleza. Te cambiaron de esclavitud a hijo, de esclavo a hijo de Dios. Eso se llama paternidad. Ahora le puedes llamar padre, ahora le puedes decir papá, ahora le puedes y te puedes acercar con toda confianza y con el respeto que usted sabe que nuestro Dios merece, y llamarle Padre. Puedes pedir hasta lo que tú quieras. Claro que esta petición va a ir conforme a la naturaleza divina. ¿Qué hay en la naturaleza divina? Peticiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Por lo tanto, Él te va a responder de inmediato. Aquellas peticiones que son de acuerdo a la naturaleza divina, porque van conforme a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, inmediatamente el Padre dice: sí, en este tiempo te la voy a dar. Yo pongo el tiempo, usted no pone el tiempo. Usted y yo lo que hacemos es orar. Simplemente oramos y seguimos orando por aquello que anhelamos, seguimos orando por aquello que queremos ver, seguimos orando por una casa, seguimos orando por el regreso de hijos, seguimos orando por el avivamiento en este país, seguimos orando por la compra de este edificio, seguimos orando por una unidad en la iglesia, seguimos orando para que venga salvación a tu casa, a tu familia. Seguimos orando. El Padre nos va a responder en el tiempo que Él crea conveniente. Eso es paternidad espiritual. Hay 5 características que tiene un padre espiritual, pero no se las voy a dar. Número 3, es que no son del tema, no van con el tema. Algún día hablaremos de paternidad espiritual. Bueno, ya he hablado, pero quiero seguir avanzando. Número 3, verso 31. Él entonces le dijo: hijo,
Eso es lo número 2. Número 3, tú siempre estás conmigo. Tú siempre estás conmigo. Número 3, te recuerda. Número uno, vamos recapitulando. Te recuerda la paciencia de Cristo. Número 2, te recuerda que hay paternidad. Eso hace un padre espiritual. Número 3, te recuerda que en Él estás seguro. Número 3, te recuerda que en Él estás seguro. No hay lugar más seguro que estar en Cristo, que estar en Él. Por eso hay gente que usa, tal vez no es con mala intención, no es puede ser por ignorancia, no lo hacen con un mal espíritu, pero hay gente que dice: qué bonito es estar en la presencia de Dios cuando llegamos a la iglesia. Ojalá que todos los domingos en mi vida fuera como todos los domingos en la presencia de Dios. Qué lindo es esas noches de salvación. Qué lindo es estar en la presencia de Dios. Eso es un error teológico, porque tú estás en la presencia de Dios 24 horas. Tú no te sales de la presencia de Dios. Cuando te vas de esta reunión, sales ahora, no te vas de la presencia de Dios, continúas en la presencia de Dios. La presencia de Dios se disfruta 24 horas. Vives en la presencia de Dios. Por eso le agradas a Él. Por eso evitas pecar. Por eso te comportas como un hijo, no pecando, no haciendo cosas incorrectas. Aunque en algún momento podemos fallar, pero sabes que tienes que regresar al camino correcto. Por eso puedes disfrutar la presencia de Dios. El padre le dice a su hijo mayor: hijo, le recuerda que es hijo, tú siempre estás conmigo, estás seguro conmigo, lo tienes todo conmigo, no te falta nada conmigo. Romanos 8 nos lo dice de esta manera, esta verdad. Estamos seguros en Él. Ahora sí, verso 37, Romanos 8:37. Disfrute este texto de la palabra de Dios. Antes, en todas estas cosas. Es más, ¿cuáles son todas estas cosas? Para saberlas. Oiga, ¿cuáles son estas cosas? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? El verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Oiga las cosas. En todas estas cosas. ¿Cuáles todas las cosas? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ahora menciona otras cosas más, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. 17 cosas dice acá, hay más. Pero hay 17 cosas que no te pueden separar del amor de Cristo. Es decir, no te pueden sacar de la seguridad que hay en Dios, de la fortaleza que hay en Dios. Tú siempre estás conmigo. Significa que no hay persecución, no hay tribulación, no hay hambre o no hay desnudez, no hay filo ni espada, no hay nada alto ni profundo, ni principado, ni potestades, ni gobernadores de las tinieblas, ni todos los seres espirituales creados. No hay absolutamente nada que te puedan remover, que te pueda sacar de mi zona de protección. Todo eso va a estar, todo eso va a venir. Va a haber muerte, va a haber filo, va a haber persecución, va a haber tribulación, va a haber hambre, van a haber momentos difíciles, van a haber momentos de ataques, van a haber momentos hasta de enfermedad. Pero ante todo tienes la seguridad de estar en Cristo. Tú siempre estás conmigo. ¿Entiende eso, iglesia? Tú siempre estás en Dios, con Dios, a favor. Él está ahí. Comes de su mesa, vives a su mesa, disfruta de su mesa, estás en Él. Pero eso me lleva a algo más. No solamente me lleva a estar seguro. Tú siempre estás conmigo. Número 4. Y todas las cosas
y todas las cosas que son mías también son tuyas. ¿Cómo dice el verso? Y todas mis cosas son tuyas. El mismo verso 31. Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Le recuerda, número 4, que en Él está completo. Hermano amado, en Cristo Jesús estás completo. No te hace falta nada. No tienes que andar buscando ayuda de ningún tipo, porque en Él estás completo. Si entiendes esto por revelación, entenderías que todo lo tienes en Él y que nada te puede faltar. Fuera de Cristo no hay nada que te falte. Usted puede ir, y no está malo, a una consejería. Es parte del servicio que se le da a una iglesia. Usted puede ir a una administración. Usted puede ir donde un psicólogo, usted puede ir donde un psiquiatra, donde un sociólogo, usted puede ir a un consejero financiero, pero en Cristo, si lo entendieras, estás completo. No ocuparías nada de eso, porque hasta la palabra te dice financieramente cómo te tienes que conducir. Si te está sucediendo alguna situación del alma, la palabra te dice cómo te tienes que conducir con respecto a tu alma, a tus emociones. Si te aconteció un momento de muerte de un ser querido, la palabra te dice cómo tienes que actuar en medio de un tiempo doloroso de muerte, cómo salir en medio de eso. Si estás en un momento de enfermedad, la palabra entonces te dice cómo tienes que salir en medio de un momento de enfermedad. Si te pasó una situación que no esperabas, la palabra de Dios te dice cómo tienes que salir en medio de cualquier situación, porque en Cristo estás completo. Todo lo que es del Padre es tuyo. Todo lo que es de Cristo también es tuyo. Sos y somos herederos y coherederos con Cristo, lo que significa que lo de Cristo me pertenece. Mire lo que dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 17, ya que usted andaba por ahí. Romanos 8, 17. Y si hijos, ¿cuántos hijos hay acá? Hijo, tú siempre estás conmigo y todas las cosas, mis cosas son tuyas. Hijo, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Sos heredero en Cristo. Los hijos son herederos. Los hijos son coherederos. Lo que es de Cristo es tuyo. Oiga más que dice la palabra en Colosenses capítulo 2. Colosenses 2. Colosenses capítulo 2, verso 20, dice así. ¿Qué verso este? Y no era este. Pastor Dani, póngame nada más porque lo apunté mal. En YouVersion la palabra completo está por Colosenses, o no sé si es 1:20. Ahí y lo leemos en algún momento. Vamos a ver si era el 1:20 por aquello, o no hay ni 1:20. Ese es. Gracias, Alonso. Ve cómo así sí sirve la tecnología. Ahí está, ese es. Voy a leer desde el 8 para llegar al 10. Mirad, que nadie se engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y según Cristo. Oiga esto, qué poderoso. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Oiga como dice otra versión, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Eso es poderoso. Y vosotros, es decir, ustedes y yo, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Es decir, hermano, nada nos falta, porque todo lo tenemos en Él. Estamos completos en Cristo.
Entienda esto, usted está completo en Cristo. No le falta nada. No fue algo mal hecho. No fue algo hecho a medias. No te abortaron en el camino. No te dejaron a mitad de camino. No fue así. En el momento que tú vienes a Cristo, estás completo en Él. Estás equipado. Y recuerda qué fue lo que nos pusieron cuando nos equiparon según Lucas 15. Recuerda qué nos pusieron para equiparnos. Nos pusieron un vestido nuevo, nos pusieron un anillo en la mano, nos pusieron un nuevo calzado, mataron el becerro más gordo para nosotros. ¿Qué más queremos? Estamos completos en Cristo. Amén. Dele el aplauso al Señor, porque estamos completos en Él, completos en Cristo. Verso 32. Mas era necesario. Subraya esa palabra, necesario. Era necesario. Sí, no, hermano, que era necesario que Dios interviniera en nuestras vidas, a pesar de nuestros errores. Yo digo, con todos los errores que tenemos, y yo no lo veo a usted, me veo a mí. Me hago una retrospección y me veo a mí. Todos los errores que tengo. Y era necesario. Hermano, era necesario. Necesario era que tú y yo viniéramos a Cristo. Era una máxima necesidad. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido, el hijo perdido, y es hallado. Número 5. Le recuerda que en Él hay compasión por todos. Es decir, la compasión y la misericordia del Señor es para con todos los hombres, de tal manera que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Claro está, y entendemos que Él tiene compasión por todos, que Él tiene misericordia de todos, pero no todos se van a volver a Cristo. Pero es que este hijo se volvió al Padre. Este hijo fue en busca del Padre, volvió en sí y fue a buscarlo a Él. El hijo mayor había perdido toda misericordia y toda compasión, y el Padre le recuerda, número 5, que en Él habita, en el Padre habita toda la compasión y toda la misericordia y la ternura de Cristo. En Él está esas características, por lo cual Él tiene que moverse e ir a ese hijo y se lo recuerda al mayor: hijo, todo lo tienes conmigo, no te falta nada. Pero este hijo menor, que es tu hermano, lo ha perdido todo, pero ahora ha sido encontrado. Hagamos fiesta por él, hagamos una celebración porque hoy ha venido. Sabe, hermano, cada vez que aquí ganamos almas, en este año no pasamos de menos de las 1000 almas ganadas, sin contar domingos y sábados en Takers. En abril, en julio y en octubre no vinieron menos de 1000 almas. No sé si repetían algunas. Pensemos que sí, repitieron en las 3 noches de salvación, repitieron la mitad. Es decir, no vinieron menos de 500 personas. ¿Sabe que esas personas que vinieron por la paciencia de Cristo, por la ternura de Cristo, vinieron por la compasión del Padre? Pero la gran pregunta es, a todos los líderes y miembros que están acá, que los invitaron, ¿habrá compasión en nosotros para darle seguimiento? ¿Habrá compasión en nosotros para que, así como los invitamos, usando ayudas externas, como trayendo un invitado, como usando signos externos, ahora de la misma manera los sigamos invitando todas las semanas a la célula o al día del Señor, que es el domingo? ¿Sabe por qué no lo hacemos? Porque hemos perdido la compasión de Cristo. Hemos perdido el espíritu de la compasión. Se necesita una iglesia llena del espíritu de la compasión, del espíritu de la misericordia, como aquel samaritano. No sé si recuerdan aquel samaritano. El levita pasó de largo, el sacerdote pasó de largo, y vino un samaritano que no era del pueblo judío. Tomó aquel que estaba herido, medio muerto, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón, tipo del pastoreo, tipo del seguimiento, sanó sus heridas,
tipo de la obra de Cristo en la cruz, lo vendó, tipo del Espíritu Santo en sus vidas, y otra vez lo colocó en el lugar correcto. Eso hace alguien con compasión. Lo toma, lo pone en su cabalgadura, es decir, hasta de sus bienes sacrifica. Lo lleva al mesón, tipo de la iglesia, tipo del lugar de la restauración. Venda sus heridas, sana sus heridas, le da vino y lo restaura y lo coloca en la posición de hijo, de una vez equipado, discipulado, para que dé los primeros pasos. Pero de repente a todos los que invitamos solo vinieron ese día y ya no más volvieron, se nos perdieron otra vez. Y entonces estamos dando vueltas en el mismo desierto todos los años, invitando a los mismos en todas las noches de salvación, porque hemos perdido la compasión de Cristo. Y esto es toda la iglesia, líderes, discípulos, todos unidos, haciendo lo mismo y con un mismo espíritu. Pero ¿será que se ha perdido? El Padre te motiva y te dice: hagamos fiesta, celebremos fiesta, pero no perdamos el espíritu de la compasión, el espíritu de la misericordia. ¿Sabe, hermano? Me impresiona que el Padre bien no le hubiera dado ninguna explicación al hijo mayor. El Padre simplemente dice: yo hago fiesta por mi hijo y punto. Pero no, Él le da una explicación. ¿Sabe, hermano? A veces no tenemos que dar explicaciones, tenemos que dar razones. Y el Padre le da dos razones. Le da dos razones al hijo mayor por qué Él hace esto. Número uno, era necesario. Le da las dos razones. ¿Por qué te doy las dos razones? Más que una explicación, te voy a dar dos razones. ¿Sabe que hay gente que ocupa razones para hacer las cosas? Bueno, Jesús da razones para que haga las cosas. Hay gente que hay que darle razones porque hacemos un evento. Hay gente que hay que darle razones porque invitamos a tal. Hay gente que hay que darle razones porque compramos X cosa. Hay gente que hay que darle razones porque hacemos esto o hacemos lo otro. Y el Padre hizo esto. Número uno, era necesario. Hermano, es una necesidad de la gente venir a Cristo. Entienda esto, es una necesidad venir a Cristo. Y número dos, es tu hermano. La segunda razón es tu hermano. La segunda razón por la que tú y yo tenemos que ir y buscar a los que se han perdido, porque ha habido gente que ha venido a esta iglesia y se ha perdido, es porque son hermanos. Si recibieron a Cristo, son hermanos. Si ya no quieren nada, si ya absolutamente te dicen: no me dé seguimiento, no me llame, no me visite, ni se acuerde de mí, sáqueme de su WhatsApp, sáqueme de la memoria de su mente, perfecto. Pero si la persona recibió a Cristo y está anuente, la razón es porque son hermanos. Hay que traerlos, hay que darles seguimiento. Y recuerdo un verso y termino. Mateo 9:36. Al ver Jesús las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El espíritu de la compasión tiene que ser desarrollado en la iglesia. ¿Queremos ver menos hijos perdidos? ¿Queremos ver menos ovejas perdidas? El espíritu de la compasión se tiene que multiplicar en nosotros. Hermano, en Cristo lo tenemos todo. En Cristo estamos completos. Acabo de decir eso hace un momento. Estamos completos en Él, lo que significa que el espíritu de la compasión está en ti. Lo que tiene que suceder es que se active en nosotros el espíritu de la compasión. Eso es como que usted tenga en la cochera de su casa un carro y no lo use. Exactamente así hay muchos cristianos. ¿Cuántos, si tuvieran un carro en la cochera de su casa, lo usarían? ¿Cuántos quieren un carro en la cochera de su casa? A ver si tal vez de esta manera. Sí, ¿cuántos quieren? Todos aquí. ¿Cuántos quieren un carro en la cochera de su casa? Pero ahí no haría nada. Hay que usarlo. ¿Sí o no? Hay que usarlo. Usted vendría a la iglesia en el carro, iría al trabajo, o iría de paseos, iría a la playa, o iría a traer hermanos para la iglesia, o de diferentes. ¿Sí o no que usted haría eso? Exactamente, es en Cristo. Lo tienes todo en Cristo. Pero hay gente que tiene acumuladas cosas en Cristo en la cochera de su casa y no las usa. Ahí en la cochera está todo guardado, pero no lo usa. Todo lo tenemos en Él. El espíritu de la compasión está ahí. La llenura del Espíritu Santo está ahí. La santificación está ahí. El éxito está ahí. La bendición está ahí. El poder está ahí.
la fortaleza está ahí, la sanidad está ahí, todo está en esa cochera. Pero parecemos acumuladores compulsivos, todo ahí pero nada usamos. Use todo lo que usted tiene en Cristo. Use todo lo que tiene en Cristo, iglesia. Use todo lo que usted tiene en Él, porque usted y yo estamos completos en Cristo. De hoy en 8 le estaré dando un ejemplo de una iglesia que perdió este espíritu, de una iglesia que cayó en este estado de ser una iglesia modelo, pasó a ser una iglesia perdida. Padre, te damos gracias porque queremos entender estos principios. Señor, que esta revelación venga a nosotros, no a nuestra mente solamente, sino que venga a nuestro espíritu, Señor.